Pues yo en realidad mi sueño había sido estudiar medicina o algo relacionado con medicina, biología, y entonces estudié paramédico, trabajé un poco en la Cruz Roja y después me tocó ver un accidente que involucraba a niños y se me rompió el corazón y dije no, no puedo hacer esto el resto de mi vida. Así que decidí tener como cualquier empleo que tuviera la menor carga de responsabilidad y entonces trabajaba así de cajera, bartender, este, mucama, lo que fuera, ¿no? Y un día vino un amigo de Venezuela y me pidió que lo llevara a alguna escuela que fuera de arte. Y yo me acordaba que mi papá de chiquita siempre nos llevaba al cine y era así como el máximo, ¿no? En la vida. Porque aparte íbamos al cine, pero siempre íbamos como a los eventos de teatro y de música y de danza y a las exposiciones, siempre nos llevaba a museos. Y entonces, pues como que regresé a ese lugar y dije que se me había olvidado que esto era lo máximo. Y entonces, por alguna extraña razón, decidí estudiar artes. O sea, como que regresé a ese lugar que en algún momento había sido la fascinación y que no había puesto como atención ahí. Entonces regresé a estudiar artes y me vine a vivir aquí a Cuernavaca. Esta sí tengo buenas. Pues principalmente Morelos, Cuernavaca, DF. En el estado ha sido como Veracruz, Tijuana, y fuera de México ha sido en Washington, en Canadá y Colombia. Y bueno, estando fuera de México, por ejemplo, que mencionas Canadá, Washington, ¿por qué regresar a México y específicamente Cuernavaca? ¿Por qué decides trabajar en esta ciudad? Yo, yo me di cuenta que había un síndrome que tenía, que cuando salía de México me volvía la más patriota. Entonces decía, los mexicanos somos súper chingones. Generalmente en México no lo dices, pero cuando estás afuera te das cuenta que es tu mayor orgullo ser mexicano. Y entonces dije que qué hipocresía la mía, que cuando salgo de mi país soy la más patriota y cuando estoy en él no ejerzo de esa forma, ¿no? Entonces dije, bueno, más bien hay que ser congruentes y entonces decidí quedarme a trabajar y aquí en México. Y específicamente en Cuernavaca. Específicamente en Cuernavaca. Es que Cuernavaca ha sido para mí como un lugar de arraigo y yo creo que eso para mí ha sido muy importante, como un lugar de arraigo, ¿no? En donde he encontrado como escuela, familia, amigos, un espacio de alguna forma pues de reconocimiento, ¿no? Entonces como que eso me ha dado un lugar en donde estar que es una zona de confort, pero al mismo tiempo ha permitido crecimiento, ¿no? O sea, como no necesito estar, por ejemplo, en DF para pertenecer pues como a una escena, ¿no? Sino lo puedo hacer desde aquí y eso me da mucha tranquilidad. Pueden funcionar nada más como un adorno o pueden ser pues también floreros. Cuando yo estaba estudiando la maestría, tomé clases con una maestra que se llama Rosario Guillermo y ella es una ceramista muy importante a nivel, o sea, reconocida a nivel mundial. Entonces me acuerdo muchísimo que en su taller nos prohibía hacer cerámica utilitaria, ¿no? O lo que fuera utilitario, todo tenía que estar dirigido a la escultura y ser escultórico. Y si te veía un platito por ahí te lo reventaba, ¿no? Entonces, yo me enamoré de la cerámica sobre todo porque es o sea, y del barro en general, ¿no? Como de estos materiales, porque te permiten una construcción muy sencilla con lo más básico que es como barro y agua, ¿no? O sea, y no necesitas nada más. Entonces, bueno, la cosa es que me enamoré de la cerámica y cuando regresé a Cuernavaca dije, bueno, pues ya ahora, ¿no? Y me acordé que justamente aquí hay muchos talleres de cerámica, toda la tradición de 3 de mayo, ¿no? Y entonces encontré un taller
de una compañera que estudió conmigo en la licenciatura de artes que se llama Aurora Gómez. Y entonces su papá la apoyó y hicieron un taller en donde el proyecto es justamente colaborar con artistas y hacer una producción que tenga que ver más con un ojo y un diseño, ¿no? O sea, que la pieza no sea una pieza de producción masiva, sino que sea una producción pequeña pero diseñada de objetos únicos. Entonces, al principio al papá esa idea le enloquecía porque obviamente estaban pues acostumbrados a trabajar en grandes producciones y de pronto como cambiarle también la idea de que ahora lo que iba a suceder iba a ser obviamente a otro ritmo y que el proceso iba a ser muy distinto, pues sí, creo que ambos nos movimos el tapete, ¿no? Entonces de ahí empezamos a trabajar. Obviamente la 3 de mayo pues tiene ese problema en general, ¿no? Que la competencia que tienen es el mercado chino y que no han aprendido a resolverlo, ¿no? O sea, que siguen sobreviviendo con técnicas que ya no son productivas, ¿no? O ya no son competentes para el nuevo mercado. Entonces ese es el problema porque tienen pocas herramientas, no quieren aprender más herramientas y tienen un mercado cada vez más competitivo y más barato. Entonces, bueno, parte de este nuevo proyecto pues era justamente colaborar con esta, pues si no recuperación, por lo menos habilitación de un nuevo mercado, ¿no? Y aunque ha empezado a crecer un poco, todavía no podemos decir que sea como algo que realmente esté aportando o gran beneficio todavía a la colonia, ¿no? O sea, la 3 de mayo en donde están todos los talleres, por ejemplo, ya no hay cerámica de alta, ¿no? En Cuernavaca, antes estaba cerámica de Cuernavaca que se dedicaba a hacer porcelana y cerámica de alta temperatura, ahora todos manejan cerámica de baja temperatura. Entonces, pues sí, se ha ido desmantelando un poco, pero el chiste también es como volver a rehabilitarlo y que eso que fue en algún momento pues una entrada económica muy importante para Morelos, pues lo vuelva a hacer. Mira, yo creo que hay que tomar las cosas con humor. Y, por ejemplo, a mí la primera vez que me pasó fue en una exposición que alguien se robó un pedazo de una pieza, ¿no? Y al principio estaba enojada porque decía, como, ¿a quién se le antojó llevarse un pedazo de esto que no le sirve de nada, ¿no? Pero después entendí que era a lo mejor, o sea, o bueno, yo quiero pensar que a lo mejor era alguien que de verdad quería tener como un pedazo de eso y llevárselo, ¿no? Y dije, ok, como si se lo llevó es porque realmente tuvo el valor para hacerlo porque le gustó mucho, ¿no? Si no, no se arriesgaría como a tomar una decisión así. Entonces como que dije, bueno, pues es válido en el sentido de que cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, si estás en un espacio que obviamente tiene una seguridad, pues poco adiestrada, pues tiene facilidades para hacerlo. Entonces, eso es una, ¿no? Que te roban las cosas y que de pronto aparecen en otro lado y dices, no es muy difícil controlar eso, ¿no? Igual que todo lo que uno produce lo sube a internet. No puedes esperar que esa información se quede siempre en tu poder porque tú mismo le estás liberando de alguna forma, ¿no? Eso también es como la discusión de los nuevos medios, pero si vas a adaptarte a entrar en eso, pues tienes también que adaptarte a las nuevas normas, ¿no? O sea, por ejemplo, este fotógrafo que es millonario justo porque se roba fotografías de internet, él no hace ninguna fotografía, pero es un fotógrafo súper reconocido porque imprime fotografías de otro, las selecciona y las imprime de una manera increíble y entonces eso es lo que vende, ¿no? Pues no sé, realmente yo creo que a estas alturas del medio que hemos desarrollado para difundir y promover nuestro trabajo, es poco honesto que sigamos pensando que los derechos van a seguir totalmente en nuestro control. Creo que me encantan los materiales, siempre he pensado que es como volver a esta sensación de niña cuando jugabas con el lodo y hacías pasteles, que era como esta cosa de asombrarte todo el tiempo de poder crear algo de nada, ¿no?
Entonces para mí ese siempre es el asombro con los materiales. Y luego la otra es que generalmente no tengo nada muy claro cuando empiezo a trabajar y muchas veces es o muy intuitivo o muy de accidente y luego enseguida darme cuenta de que algo está pasando ahí, como buscarlo. Siempre busco que me pase algo, ¿no? O sea, mientras estoy trabajando, como si entrar pues como en un estado en donde realmente lo que hagas es que te está importando y que estás depositando algo ahí, lo que sea. Y para mí eso es lo más importante. Antes existía, bueno, es que esto se los digo a mis alumnos para que no se espanten. Antes existía una frase que decía, eres tan tonto como un pintor, ¿no? Y porque de verdad los artistas pensaban que no necesitaban tener una cultura general o una educación. Ellos tenían la habilidad de pintar y lo hacían increíble y no había necesidad de cultivar más, ¿no? Pero justamente el arte se vio en la necesidad de volverse culto, ¿no? Hasta que llegó un punto en que se convirtió en esnovismo. Y entonces ahí el arte contemporáneo pues cambió totalmente, ¿no? Y se volvió conceptual y como demasiado inalcanzable para muchas personas. Y ahora lo que yo pienso que está sucediendo es que está llegando como a un equilibrio, ¿no? Y entonces en donde sí debes tener algún trasfondo o alguna idea que de alguna forma le dé peso a eso, pero al mismo tiempo tener alguna herramienta para usar los materiales y que eso te permita crear y que la pieza se sostenga por sí sola, ¿no? Entonces ahí están esos dos mundos conviviendo y yo creo que justo en este momento para mí el arte actual es eso, ¿no? Como el equilibrio entre esos dos espacios, o al menos para mí lo es. Eso es una. Y luego la otra es que en Cuernavaca han estado emergiendo muchos espacios culturales que yo agradezco inmensamente y que justamente se siente como esta atmósfera efervescente de que algo está sucediendo o va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que ahí justamente hay como esta motivación de está bien padre, ¿no? Y bueno, también muchas gracias a todos los espacios de difusión que hay como ustedes, que son esta plataforma súper importante que difunde noticias culturales, locales y que de alguna forma es un lugar pues, para nosotros, ¿no? Y entonces eso obviamente fortalece estos espacios, fortalece la vida de los artistas, porque entonces ya no eres tú en tu monólogo hablando solo y discutiendo lo que piensas que es importante para ti, sino estás realmente permeando en una sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante. Muchas gracias por ser el equipo de trabajo que son y brindar el espacio que dan.